En esta oportunidad vamos a ver algunos aspectos generales correspondientes a dos arteriopatías bastante prevalentes en la población adulta dentro de las décadas de los 50 y 60 años en adelante, las cuales conllevan ambas a consecuencias deleterias para muchos tejidos. Tomaremos el siguiente ejemplo, el de un paciente de 80 años de edad, de sexo masculino, que es hipertenso y diabético de larga data. Hace un año se le realizó una amputación supracondílea del miembro inferior por un cuadro obstructivo arterial. Hace un mes presenta frialdad en el muñón de amputación y color violáceo. La arteriografía mostró obstrucción arterial femoral. Se le practica la desarticulación de dicho muñón. El mismo es enviado a un servicio de anatomía patológica en donde se toman tacos para estudio histológico del paquete vascular, del tejido cutáneo, del celular subcutáneo y del músculo. Como vemos, nos encontramos frente a un paciente con dos entidades consecuentes o simultáneas. Por un lado, la diabetes mellitus, que a juzgar por la edad del individuo, es muy probable que se trate de una diabetes mellitus tipo 2, es decir, aquella que se encuentra relacionada con la resistencia periférica a la insulina. Y por el otro lado, la hipertensión arterial. Recordemos que la diabetes es una enfermedad plurimetabólica. Esto quiere decir que no solamente afecta al metabolismo de la glucosa, sino también afecta al metabolismo de los lípidos, los cuales, tanto el colesterol como los triglicéridos, se van a encontrar elevados con el tiempo. La diabetes no solo produce alteraciones de la estructura de la microcirculación de muchos órganos, por ejemplo, la microcirculación renal, la retiniana, la del sistema nervioso central, la cardíaca, sino que también afecta a las arterias más grandes, por ejemplo, la arteria aorta, provocando alteraciones en su pared, generando arteriosclerosis, con el consecuente peligro, porque no todas las placas ateroscleróticas van a desembocar indefectiblemente en la trombosis, pero con el peligro cierto de la generación precisamente de una trombosis. En el caso que a nosotros nos compete, es altamente probable que este paciente, y por el tiempo de evolución que se relata, ha sufrido trombosis arterial de una arteria principal de uno de sus miembros inferiores, que es la arteria femoral. Aunque la misma haya experimentado una trombosis, lo cual provocó la primera cirugía, la misma evidentemente se recanalizó, restableció durante un cierto tiempo el flujo arterial, pero que luego ese flujo arterial se vio menoscabado y en definitiva provocó o desembocó en la segunda cirugía, directamente en la amputación. Ahora bien, la coexistencia de hipertensión arterial agrava todo este cuadro, agrava toda la lesión vascular y favorece por lo tanto a la conformación de las placas ateroscleróticas. Efectivamente, el estudio microscópico de la pieza quirúrgica permitió ver, como en estos dos microfotografías, por ejemplo aquí, un vaso arterial con una placa aterosclerótica, un trombo recanalizado, y aquí otro vaso con una placa aterosclerótica, un engrosamiento evidente de la pared arterial, un foco de calcificación distrófica y la presencia de un trombo mural. Por otro lado, a nivel cutáneo, lo que hemos podido observar es, más allá de los fenómenos autolíticos que son producto de una fijación tisular deficiente, la presencia de un desprendimiento epidérmico a nivel de la unión dermo-epidérmica en distintas zonas de la piel, que no es ni más ni menos que el reflejo del deterioro isquémico, de la necrosis isquémica de estos tejidos, así como también la presencia de infiltrados inflamatorios crónicos, constituidos principalmente por linfocitos, por plasmocitos, por macrófagos, en los tejidos blandos, tejido celular subcutáneo y también a nivel del músculo estriado, incluido la muestra. Por su parte, la hipertensión arterial lo que hace es lo siguiente, acelera la aterogénesis por el daño endotelial que provoca,
potencia, que es un peligro siempre presente, la disección vascular con la potencial formación de aneurismas. En los pequeños vasos, ¿qué se puede observar? La presencia de hialinosis arteriolar, que es característico pero no exclusivo de la diabetes mellitus, y se trata del engrosamiento hialino de las paredes vasculares de las arteriolas con el consecuente estrechamiento de sus luces. Esto lo podemos evidenciar fuertemente en las arteriolas renales, en las arteriolas retinianas. Y como consecuencia de la hipertensión arterial, eventualmente podemos encontrar lo que se denomina arteriosclerosis hiperplásica en los casos de hipertensión maligna. ¿A qué llamamos hipertensión maligna? Y a los registros arteriales que rondan en los 200, 220 milímetros de mercurio de presión sistólica y 120, 150 de presión diastólica. En estas condiciones se produce un engrosamiento concéntrico de la pared de las arteriolas en catáfila de cebolla. En ocasiones también podemos advertir arteriolitis necrotizante, esto es, necrosis fibrinoide, y generalmente acompañada por escasos infiltrados inflamatorios, predominantemente de mononucleares. Estas dos microfotografías son ejemplos de lo comentado previamente. En esta imagen, que se trata de una arteriola renal, lo que observamos es una lesión en catáfila de cebolla, consistente en la fibrosis intimal y la hiperplasia de la capa muscular de este vaso, consecuencias de la hipertensión maligna. Hipertensión maligna la podemos encontrar y lo podemos citar como ejemplo, por ejemplo, en una colagenopatía como es la esclerodermia. En estos casos es frecuente observar este tipo de lesiones. Pero también en la hipertensión maligna y de rápida evolución podemos observar en los vasos lesiones de este tipo, necrotizantes. Esta zona de aquí, indicada incluso con flechas, corresponde a necrosis fibrinoide, la cual se encuentra acompañada en el resto de la pared arterial y en sus zonas periféricas por infiltrados inflamatorios, como vemos, mononucleares poco abundantes. Y estas lesiones las encontramos, como decíamos, durante la hipertensión maligna como consecuencia del incremento significativo de la presión en el interior de la luz vascular y la consecuente distensión de ese vaso, provocando un menoscabo de la resistencia de la pared vascular con la consecuente necrosis. Esto es, como vemos aquí, en la zona de la íntima especialmente, con disolución de los elementos que forman parte de este sector de la pared vascular, la misma ocupada también por depósitos de fibrina y también de estos infiltrados inflamatorios por el mismo hecho de la necrosis y de la liberación de los componentes intracelulares de los elementos que normalmente formaban el vaso en este sector. En este caso observamos dos de las consecuencias a largo plazo de la diabetes mellitus en los vasos más pequeños, en las arteriolas. Por ejemplo, como en este caso en la arteriola renal, en una arteriola renal encontramos una lesión que corresponde a hialinosis. La hialinosis no es ni más ni menos que la insudación de elementos proteicos, moléculas, desde la circulación hacia la pared vascular, producto del deterioro metabólico del endotelio, provocado por la misma diabetes mellitus. Este fenómeno insudativo lo que en definitiva hace es desplazar a las estructuras que normalmente conforman la pared vascular, las deteriora funcionalmente, las atrofia y las reemplaza. En este otro caso, observamos un engrosamiento más marcado, con una hialinosis severa. Consideren que este vaso
se encuentra representado por toda esta estructura, acompañado por una reducción significativa de su luz, con lo cual el deterioro de la circulación, de la microcirculación, en el órgano que fuere, por ejemplo, reitero, en el riñón, en la retina, el corazón, el sistema nervioso central, es notorio. ¿En qué consiste entonces la vasculopatía diabética? Bueno, consiste en una microangiopatía que corresponde a la afectación de los vasos capilares sistémicos, manifestada a través del engrosamiento difuso de sus membranas basales, lo cual puede ser puesto en evidencia a través de la tinción de Paz. Y estos cambios los podemos ver en riñón, retina, sistema nervioso, corazón, etc. Por otro lado, en las arteriolas encontramos la hialinosis arteriolar, que puede estar asociado o no a hipertensión arterial. Y en los vasos arteriales más grandes, la arterioesclerosis. Es interesante recordar que el 75% de los pacientes diabéticos menores de 40 años suelen tener lesiones moderadas a graves, suelen presentar complicaciones, sus lesiones vasculares, y las mismas principalmente consisten en infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular e isquemia de todo tipo. Habíamos mencionado también que una de las complicaciones de la placa de ateroma es la formación de trombos. Estos trombos, ¿cómo evolucionan con el correr del tiempo? Bueno, los trombos oclusivos pueden propagarse, es decir, pueden extenderse dentro de la misma luz vascular, pueden desprenderse fragmentos de esos trombos y embolizar, produciendo eventualmente infartos a distancia. Pueden también, y dependiendo de su tamaño, disolverse, o pueden organizarse y recanalizarse. ¿Esto qué quiere decir? Que el trombo comienza a ser penetrado, abordado por fibroblastos de la pared del mismo vaso. Todo el ambiente, el microambiente propio del trombo, fibrina, hematíes, plaquetas y leucocitos atrapados, es propicia para la penetración de fibroblastos desde la pared vascular, de donde han surgido. Y es un microambiente propicio para que estos fibroblastos sinteticen tejido colágeno, material colágeno. Por lo cual, el trombo comienza a organizarse, a tomar consistencia, a hacerse fibroso. Por otro lado, las células endoteliales del vaso donde se generó este trombo, las que todavía quedan viables y son remanentes, también tienen la capacidad de penetrar en el interior del trombo, el cual se encuentra organizándose y al mismo tiempo generar luces vasculares. Con lo cual, la consecuencia de esto es la recanalización del trombo. En esta imagen esquemática vemos todos los elementos que forman parte de la formación de una placa aterosclerótica, por ejemplo, como aquellas que podemos llegar a ver en la pared de la aorta, y algunos de los factores que influyen en su formación. Por un lado, y como es lo que tenía el paciente en nuestro ejemplo, la diabetes mellitus produce una alteración funcional del endotelio de todos los vasos sistémicos, especialmente de los arteriales. Como consecuencia de esto, la permeabilidad del endotelio vascular se va a encontrar alterada, y esto en definitiva va a permitir el ingreso de lípidos fundamentalmente en forma de LDL hacia el interior, atravesando el endotelio y acumulándose en la íntima del vaso. Por otro lado, si a su vez el individuo cuenta con hipertensión arterial, se van sucediendo una serie de fenómenos físicos que corresponden
a la constitución de flujo turbulento, al denominado shear stress, que en definitiva conlleva a un estrés precisamente de las células endoteliales con un deterioro no solo funcional sino físico de las mismas células. La célula endotelial puede inclusive desprenderse en estas condiciones, lo cual con el tiempo favorece la generación de trombos, además del deterioro funcional del mismo endotelio. Que dicho sea de paso, ese deterioro funcional a su vez favorece la activación de las plaquetas, es decir, que este endotelio deteriorado se transforma en un endotelio trombogénico. Entonces hablábamos que la permeabilidad vascular se encuentra menoscabada y esto favorece el ingreso de lípidos hacia la íntima vascular en forma especialmente de LDL, las cuales en el interior de la íntima se van a oxidar y acumular. A su vez, el deterioro endotelial va a favorecer el arribo de linfocitos, el arribo de monocitos, los cuales ya los podemos denominar macrófagos en el interior de la íntima vascular, junto con los macrófagos residentes, que van a ser los encargados de atesorar a las acumulaciones de lípidos que se van a ir sucediendo. También se sabe que en todo este proceso intervienen células STEM circulantes, que son similares a aquellas que podemos encontrar, por ejemplo, en la médula ósea. Estas células STEM también, junto con las residentes de la misma pared vascular, son capaces, hipotéticamente, pero se cree por algunas evidencias, de transformarse en este microambiente en células fibroblásticas, en miofibroblastos, que son los encargados de producir la cubierta fibrosa de un core necrótico central que resulta de la acumulación de lípidos y de productos detritus celulares generado por la muerte de los macrófagos que atesoraron esos lípidos. Entonces, la placa de ateroma se va incrementando, pasa de ser una acumulación de macrófagos que fagocitan lípidos, transformándose en macrófagos espumosos, para transformarse en un core necrótico cubierto por una capa fibrosa, lo cual genera un engrosamiento de la íntima. También las células STEM no solamente son capaces de transformarse en fibroblastos y a su vez estos en miofibroblastos, sino que también tienen la capacidad de transformarse en células endoteliales y en vascularizar toda esta zona, lo cual explica la generación de las hemorragias en los accidentes de placa. Aquí tenemos 3 fotografías correspondientes a pared de aorta torácica, pared de aorta abdominal y pared de aorta abdominal. En este caso podemos ver con cierta claridad la presencia de placas de color amarillento. Recuerde que estamos observando la cara intimal de la pared de esta aorta, que no son ni más ni menos que placas de ateroma en la íntima del vaso. Evolutivamente, estas placas no solamente se hacen más grandes y tortuosas, sino que se erosionan superficialmente, provocando trombosis, como vemos aquí, parietal. Los trombos permanecen adheridos. El gran peligro es que parte de estos trombos se desprendan y los mismos naveguen hacia los miembros inferiores, produciendo eventos isquémicos tromboembólicos. En este caso podemos ver los cambios iniciales
de la pared de la aorta que podrían corresponder bien a la imagen que vimos respecto a la aorta torácica, en donde vemos por debajo del revestimiento endotelial cúmulos de lípidos espumosos y por debajo de ellos una zona correspondiente a el core necrótico constituido por restos celulares, material proteico, lípidos, que se encuentra en la zona de transición, podríamos decir, entre la íntima vascular y la capa muscular. En este caso hablamos de una placa aterosclerótica más evolucionada. Con los asteriscos se representa un sector, en este caso de calcificación distrófica. Esta imagen se encuentra teñida con hematoxilina y eosina, la acumulación de calcio se ve de color azul, y el core de la placa aterosclerótica lo vemos aquí con numerosos cristales de colesterol. Los cristales de colesterol tienen esta forma característica de aguja. La trombosis vascular es el evento más temido luego de haberse formado las placas ateroscleróticas. Estas dos imágenes corresponden a la arteria coronaria descendente anterior teñida con tricrómico de Masson. Miren, aquí una pared engrosada, ruptura de la placa con un trombo junto con material colesterínico correspondiente a ese mismo core necrótico del cual ya hablamos, que en definitiva terminan cuando el mismo logra determinado tamaño, debilitando la estructura de la pared vascular. En este caso, nuevamente encontramos una placa aterosclerótica en esta sección transversal de arteria coronaria. Fíjense acá el core, como se ve bien también la cubierta fibrosa. Y aquí un trombo que ocluye parcialmente a la luz vascular. La imagen teñida con tricrómico de Masson, en donde podemos ver no solo la placa aterosclerótica con acumulaciones de lípidos aquí, sino y producto de la vascularización que experimenta toda esta zona, de acuerdo a lo que vimos previamente, encontramos sectores de hemorragia. En esta otra microfotografía lo que observamos es con más detalle en relación al core necrótico, macrófagos espumosos con lípidos en su interior y algunos foquitos, fíjense, de extravasación hemática reciente, es decir, pequeños focos de hemorragia reciente. Esta es una imagen a gran aumento, con mayor detalle, los depósitos de cristales de colesterol, algunos macrófagos relativamente enteros, y todo inmerso en este material bromoso de características eosinófilas, proteico, formando parte del core necrótico de la placa aterosclerótica. Otras de las consecuencias generadas por la aterosclerosis aórtica, especialmente en aquellos casos en donde la misma es extensa, es precisamente el debilitamiento de la pared del vaso con la consecuente dilatación del mismo, es decir, la generación de aneurismas aórticos. Otra de las consecuencias infrecuentes de la aterosclerosis aórtica es la disección aórtica. Esto quiere decir la penetración del flujo sanguíneo dentro de la pared de la misma aorta, disecándola. En este esquema, nosotros observamos estos dibujos que corresponden
a la clásica descripción realizada por Debye, el cual definía tres tipos de disecciones de acuerdo a su ubicación y su extensión: tipo 1, 2, 3A y 3B. En esta imagen histológica podemos observar la pared aórtica disecada y ocupada por material hemático, lo cual vemos con claridad. En este caso, esta imagen ilustra la capa muscular de la aorta, que no presenta cambios significativos, es decir, que el proceso no compromete a la capa muscular. El gran peligro de la disección aórtica es su ruptura. Las consecuencias son catastróficas. En el caso de los aneurismas aórticos, la generación de flujo turbulento favorece, a su vez, a la trombosis y por lo tanto al embolismo. Esperamos que esta presentación les haya sido de utilidad, les sirva como guía para luego abordar los libros de texto y profundizar. Y los invitamos a que sigan participando en la visualización de estas presentaciones. Y yo me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias.